Estamos en sintonía de diálogos en los 1400 de emisora Mariana. Recuerden escribirnos por nuestra página en Facebook Círculo de Bacatá y en nuestra página web condiálogos.wordpress.com. Hablamos entonces en torno a la hiperinteligencia programada. Tratamos de consolidar como un significado, y como la película hacía reflejo de eso. Eso me hace pensar mucho en el tema de la omnipresencia, una conciencia que es autosuficiente, sí, pero que está en todos lados. Está en el agua, está en la sangre, ¿sí? La manera de esa hiperinteligencia programarse es tener el control absoluto de todo cuanto puede tener. Ahí hay un elemento también importante y es que la película representa algo de lo cual se está hablando en el mundo de la filosofía y la tecnología, es la singularidad. Entonces la singularidad consiste en un escenario en el cual la capacidad de cómputo de las máquinas alcanza y supera la capacidad de procesamiento del ser humano. Eh, eh, Hace 8 días hablábamos o les comentaba que Hans Moravec ha dado la tarea de pensar y suponer en cuánto tiempo se va a dar ese desarrollo, y él cree que estamos muy próximos a eso. Y él establece ciertas comparaciones. Él dice, por ejemplo, en este momento ya hemos alcanzado y sobrepasado la capacidad de cómputo que tiene el cerebro de un ratón. Ya los procesadores tienen y la capacidad de hacer los procesamientos que haría el ratón, el corte de un ratón. Y bueno, se espera que lo logre luego con el ser humano. Pero entonces el punto de la singularidad ¿es cuál? Es que una vez efectivamente se haya logrado alcanzar la capacidad de procesamiento del cerebro humano, el proceso no se detiene ahí, el proceso de desarrollo tecnológico no se va a detener ahí porque es un proceso indefinido, ¿sí? Entonces, ese proceso que permite emular la capacidad cerebral humana tiene una obedece a una capacidad determinada, pero esa no es la capacidad que pueden alcanzar las máquinas, ¿no? Pueden alcanzar muchas más. Entonces, en ese momento, cuando ya se haya logrado eso, entonces se empezará a hablar de singularidad. ¿Y en qué consistiría la singularidad? En que el cerebro humano, a través de dispositivos, implantes, etcétera, va a poder interactuar con máquinas procesadoras de información, al punto de que esa máquina incluso puede tomar el pensamiento humano, o puede tomar los datos que le aporta el ser humano y superarlos, ¿no? Una máquina puede calcular más rápido, una máquina puede observar, por decirlo así, mucha más cantidad de información que la que puede observar una persona. Y otro de los elementos de la singularidad es que ese desarrollo de inteligencia artificial va a incidir en procesos biológicos. Entonces ya se van a poder crear algo que el pensador y el futurólogo norteamericano Ray Kurzweil llama los nanobots, ¿no? Él afirma que en un futuro muy cercano se van a poder desarrollar pequeños robots que hagan reparaciones al interior del ser humano, y esos pequeños robots van a poder obedecer órdenes dadas por un computador o por algún sistema de inteligencia artificial. No van a estar conectados directamente a la máquina, sino que a través de redes inalámbricas pues van a recibir órdenes y van a recibir información. Ese es el punto de la singularidad tecnológica, y ese es el punto que pretende exponer, ¿no? El drama de la película. Bueno, pero yo veo acá dos paradojas que creo que emergen de lo que el profesor Marco ha dicho. Voy a comentar la primera. Esta relación interdependiente de el que dota de información y el que recibe la información, en este caso la máquina es receptora de toda la información que da el hombre, ¿no? Siempre hay como una relación de interdependencia de la máquina con el hombre. Incluso en la película vemos matizado este aspecto, y por eso también hemos encontrado
esto que señalaba Luis Alfredo y ya también el profesor Marco como una especie de ambigüedad entre la identidad virtual y la identidad personal. Creo que de todas formas esta identidad virtual depende mucho de esta identidad personal que ha cobrado como un tipo de vida virtual en este marco, ¿no? Pero entonces esa relación de interdependencia realmente enmarca una paradoja, y es que la máquina no podría ser pensada como una conciencia absoluta realmente, porque sigue dependiendo de la información que le puede otorgar el ser humano. Y el ser humano, en vista de que pues, es un ser que reconocemos bajo su condición de perfectibilidad, es decir, que se puede seguir perfeccionando en sus distintas acciones, entendemos entonces que siempre estaría en pro de dotar con nueva información a la máquina, información que la máquina no posee porque de ella no puede emerger algo que nosotros tenemos y es la creación. Exacto, ahí hay un punto que me parece que podemos conectar con una escena, y es cuando Max es secuestrado por este grupo subversivo antitecnológico. Entonces cuando él es secuestrado, a él le piden que dé cuenta, digamos, que se una a los ideales y al actuar de ese grupo. Le piden que lo haga mostrándole una afirmación de un artículo que él había publicado. Y en ese artículo que él había publicado, él había dicho algo así como, está bien que existan las máquinas junto con el hombre siempre y cuando las máquinas estén al servicio del hombre. Una vez que las máquinas ya no estén al servicio del hombre o pongan en amenaza la vida del hombre, entonces las máquinas no son aceptables, ¿no? Entonces le dicen, bueno, con base en eso que usted escribe allí, usted debería estar en este movimiento subversivo y ir en contra de todos estos avances en busca de una hiperinteligencia. Y mire que ya que lo menciona, profe, la verdad es que en ese mismo tramo de la película también hay algo muy importante, y es que a Max Waters se le pide entonces que para unirse inicie un proyecto de virus para atacar a la máquina, ¿sí? O esta conciencia absoluta, ¿no? Esta mega máquina. Sí. Por lo tanto, entonces empezamos a cuestionar si realmente hay una proyección de conciencia absoluta allí, ¿no? O de autoconciencia lograda absolutamente, porque si es así, pues el proyecto de ese virus estaría dentro del mismo proyecto de la máquina, ¿no? Al menos concebiría que la van a atacar, ¿no? Claro, pero también ahí se ve, ¿no? A la paradoja de la cual pues Daniel está hablando, y es, en cierto sentido, la máquina sobrepasa la capacidad de cómputo y de manejo de información, pero en otro cierto sentido hay un dominio que tiene el ser humano sobre la máquina, como por ejemplo la capacidad para escribir o programar un virus. Es decir, aún siendo una superinteligencia que lo gobierna todo, que lo entiende todo, etcétera, puede tener un punto vulnerable. Ese punto vulnerable lo puede pensar la persona y puede crear una programación que sea adversa o que averíe la programación original de la máquina. Y bueno, para cerrar este núcleo, quisiera pues la otra paradoja que anunciaba era la de la voluntad. Si entendemos que hay una hiperinteligencia programada, es contradictorio formular que exista una voluntad virtual en la conciencia absoluta. Sí, porque si ya está programada, se rige bajo, digamos que bajo unas ciertas réplicas de reglas o de leyes que debería cumplir, ¿no? Y que vemos nosotros en el trazo de lo que pretende hacer la máquina, ¿no? Con la regeneración genética, biológica, orgánica, pero que realmente entonces no está inspirada en una voluntad genuina. Exactamente, si está programada para obedecer a algo, ¿cómo es posible que se pueda apartar de esa programación y querer hacer más cosas? Sí, no valdría el término decir una voluntad o una autonomía, sino una programación. Pero igual, frente a esto que se muestra en la película, que quieren introducir un virus para que no se siga propagando, pues de todas formas están adviniendo como cierta posible autonomía que pueda tener la máquina respecto ya a lo que es el mundo, ¿no?
Y pues aparte de eso, también ya se replantearía la sociedad como tal en las cuestiones éticas y en cuestiones de leyes, porque ya ahí no habría como tal una intervención humana, sino que ya sería la máquina, entre comillas, pensándose por sí misma y actuando por sí misma, sin ninguna intervención pues del hombre allí. Claro, sí, me parece interesante lo que tú dices porque en ciertos aspectos prácticos de nuestra vida sí vemos que hay autonomía de los sistemas. Por decir algo simple y cotidiano, eh, uno puede acceder a ciertos servicios, por ejemplo, de salud o servicios del Estado, pidiendo una cita ya no a una persona, sino entrando a un sistema y programando una cita. Hay una agenda virtual que le ofrece a uno unos espacios y uno puede diligenciar unos datos y luego dejar fijada la cita, ¿no? Y acudir al lugar eh, y cumplir la cita tal cual como la había programado, sin que hasta ese punto haya intervenido una persona. Pero incluso uno podría decir, ahí está programada la máquina en cuanto a que tiene una agenda, tiene un horario. ¿Qué pasaría, no, si decide no cumplirlo? Exacto, ¿Se podría explicar que sucediera eso? ¿Tendría sentido? ahí el problema sería, o sea, los problemas realmente vendrían es en qué momento falla. Ahí la responsabilidad, ¿quién la acarrea? ¿Quién programa eso? ¿La máquina? ¿O en qué aspecto recaería este tipo de fallos que se pudieran dar? Sí, la responsabilidad está indeterminada. Bueno, los dejaremos entonces con un soundtrack también de la película. Este tiene el nombre de Only One He Trusts. Estamos en sintonía de su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. La conciencia absoluta como una omnipresencia nos la presenta la película Trascendencia, pero vemos algunas paradojas que nos hacen pensar que no puede ser tampoco posible una inteligencia que lo controle todo. Es más, en el hecho de que no puede prever
que le van a atacar, que tiene un virus, un antivirus para poder eliminar esa misma conciencia. Es casi imposible pensarse que pueda haber una inteligencia o una conciencia absoluta, omnipresente. Y la idea también de tener una inteligencia ya programada, o más bien determinada a un fin. Y aquí nos presenta la película Trascendencia, que su fin es como dar un salto evolutivo, ¿sí? y poder reconstruir la propia naturaleza, lo natural, el mundo natural, ¿no? Pero de alguna manera ese fin se ve controlado más bien por una idea de dominación. ¿Qué es entonces la conciencia, no? Hemos como definido de cierta manera la conciencia en ese plano neurocientífico de esos estímulos, de ese algoritmos que puede tener ahí en el cerebro, poderlo datar, ¿sí? La conciencia como un dato. Pero lejos de eso, la conciencia escapa más a operaciones lógicas. No podemos como definirlo y dejarnos al tema de operaciones lógicas y concretas. Cuando hay un mundo dentro, el mundo de la interioridad, el mundo de las emociones. Hay una crítica que me parece importante resaltar, y es cómo definimos la conciencia. En este caso estamos dando una definición funcional, ¿no? Estamos anteponiendo la idea de que la función de la conciencia es procesar datos, ¿no? Y claro, ahí se podría estar cometiendo un error al tratar de definir las cosas con base en una función impuesta. Pensemos, por ejemplo, no sé, digamos, la idea de un brazo. Pensamos que un brazo es su función, ¿no? Algo que se extiende y agarra. Entonces, un brazo es algo que se extiende y agarra, lo definimos de acuerdo a su función. Pero al verlo de esa manera, pues lo estamos limitando, es decir, finalmente lo estamos instrumentalizando, ¿no? Esa es una expresión que podríamos utilizar en este contexto. Y hay un cierto riesgo con instrumentalizar las cosas al definirlas, porque las concebimos bajo ciertos fines específicos. En este caso, por ejemplo, de instrumentalizar la conciencia como información o como paquetes de información que tienen autorreferencia, ¿no? Estamos entendiéndolo de una manera sumamente funcional. Bueno, en torno a estos temas que hemos tratado, como lo que es la conciencia, la autoconciencia de la máquina también, pues los invitamos a que dialoguen con nosotros acerca de estos temas. Recordamos en nuestra página de Facebook, Círculo Bacatá, nuestra página web condialogos.wordpress.com y el teléfono de la emisora Mariana 246-2712. También respecto a lo que veníamos hablando acerca de esta cierta voluntad y autonomía que está dentro del marco de la máquina, como tal, de un robot, de una máquina, de alguna inteligencia artificial, pues esto ya traería consecuencias a nivel social, puesto que ya si el ordenador mismo es capaz de tomar decisiones o de afrontarse frente a ciertos contextos en los que ya implique cierta moralidad, ya esto se sale completamente de lo que es el dominio de lo que es la ciencia ficción, ya lo que es como tal lo informático, sino que ya se está inmiscuyendo en la vida real, o sea, ya en la parte incluso cotidiana podría decirse que ya se necesitaría o tendría que la sociedad adaptarse a a un nuevo orden, a unas nuevas leyes o regímenes que pudieran también abarcar este tipo de seres propiamente, lo que son robots e inteligencia artificial. Son de esas preguntas que suscitan este tipo de problemas, y pues hasta qué grado de autonomía puede decirse que tendría una máquina respecto a la sociedad o respecto al ser humano propiamente.
Bueno, sí, esta es otra entonces de las problemáticas que ya Gabriela nos plantea, hablando hace un instante también de esa responsabilidad un poco indeterminada del actuar de la máquina, sí, y del actuar del núcleo social también, ¿no? Porque pues digamos que serviría ese mundo de la máquina o recreado por la máquina, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad, claro que es un punto específico para repensarse. Pero bueno, también quisiera que para finalizar y para tratar de hacer un cierre en el programa, quería tal vez acudir a la idea hegeliana. Hegel es también un filósofo del idealismo romántico alemán, destacado porque pensó una idea central acá que tiene que ver con nuestra discusión de la conciencia absoluta. Él no la llamaba conciencia, la llamaba espíritu absoluto. El espíritu absoluto es tal vez lo que vemos reflejado con intencionalidad en el filme, ¿sí? Y es plantearnos esta problemática claramente, digamos que acuñando la tecnología como un factor nuevo acá, es algo que pues de lo que Hegel está muy separado, pero que incluso desde los asideros de la historia del pensamiento se viene aventurando esta idea de una conciencia absoluta. Profe Marco, pues. Bueno, hay elementos que es importante como mostrar con cierta sencillez, ¿no? Hegel, como Daniel muy bien lo señalaba, fue un filósofo idealista. ¿Qué quiere decir un filósofo idealista? En general, un idealista es una persona que considera que la realidad es más bien una estructura racional que cosas concretas, ¿sí? Pensémoslo, por ejemplo, en este sentido. Pensemos un tablero de ajedrez. En realidad, ¿qué es un tablero de ajedrez? No es en sí mismo la tabla con los cuadros pintados y las figuras. Un juego de ajedrez es la idea del juego de ajedrez, es decir, la norma que hace que el tablero se segmente en tantos cuadros, que se divida en dos colores, y la disposición y las reglas. Eso es realmente lo que es el ajedrez, ¿no? Con este ejemplo que quiero exponer de manera, ojalá clara, qué es el idealismo. Entonces, en el caso de Hegel considera que la realidad es racional. Él tenía ese lema: lo real es racional. Todo lo que existe es ante todo algo que puede ser comprendido racionalmente. Y desde ese punto entonces él propone su idea de que todo lo que existe es fundamentalmente una gran idea que se va expresando en ideas concretas. Y esas ideas concretas se ven reflejadas, por ejemplo, en el mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces, una vez, digamos, entendido las cosas, ojalá que desde este punto pues quede claro. Entonces, el punto con Hegel, que fue el que habló del espíritu absoluto, es toda la realidad es un sistema cerrado. Un sistema cerrado en cuanto que lo que existe en el mundo natural obedece a leyes, y esas leyes son lógicas, son racionales, y es el hombre el que comprende esas leyes racionales. Dicho en otros términos, las leyes que gobiernan el universo se expresan en los objetos del universo, y es la conciencia del hombre la que reconoce esa compatibilidad entre lo racional y las cosas y su comportamiento. Sí, lo que hace este discurso es llevar a Hegel a la tecnología. Bueno, y pues también había algo que allí se planteaba, y que pues bueno, discutiremos también en otra serie de programas, pero es tal vez ese alcance y esos límites que hay que reconocer conceptualmente hablando entre espíritu y conciencia, ¿no? Ya el profesor ha revelado, digamos que uno de esos puntos temáticos en los que esta problemática se recrea es en realidad concebir la conciencia de manera funcional. Y la neurociencia, una digamos que está reducción. encauzada allí, claro, una gran reducción. Sí, exactamente, porque de nuevo, pensemos que para ciertas cosas, en ciertos contextos, pues hablar de manera funcional es adecuado, ¿cierto? Pero hay ciertos otros ámbitos donde hablar funcionalmente es inadecuado. No sé, pensemos por ejemplo el aprendizaje humano. El aprendizaje humano es una experiencia humana
para la realización de las personas, pero si lo miramos en términos puramente instrumentales como memorizar información, pues pierde su gran sentido el concepto mismo de educación. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan disfrutado junto con nosotros aquí en la mesa de trabajo, la película también, que espero, si no la han visto, la vean y los deje pensando en el tema de qué es tomar conciencia, ¿no? ¿Qué soy yo realmente si soy una función más? ¿Me determino por funciones o no? Les propongo para el próximo programa la película El Quinto Poder y lo hemos titulado de esta manera: el mundo de la tecnología y la comunicación y la intimidad vulnerada. Los esperamos en 8 días, 4 de la tarde, 4 a 5, su programa Diálogos. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este programa. Asimismo agradecemos al Padre Fray Orlando Ibarra de la Orden de San Agustín, a nuestro ingeniero de sonido que nos acompaña en el máster, David Ricardo Cepeda, y a la mesa de trabajo que nos acompañó en el programa de hoy, Luis Alfredo, Daniel y a profesor Marco Vázquez. Recuerden contactarnos en nuestra página de Facebook Círculo Bacatá, en nuestra página web condialogos.wordpress.com y al número telefónico de la emisora Mariana 246-2712. Muchas gracias por su atención y recuerden sintonizarnos los viernes de 4 a 5 de la tarde.